Ella cabalgó buscando refugio, él vivía para la soledad. La tormenta los unió, pero el destino los convertiría en familia. La lluvia caía como el propio juicio de Dios, despiadada y fría. Elena Morales aferraba las riendas con los nudillos, sangrantes mientras un trueno estallaba sobre su cabeza, partiendo el cielo en pedazos dentados. Detrás de ella, en la carreta desvencijada, 3 pequeñas figuras se acurrucaban bajo una manta raída, en silencio, excepto por el ocasional gemido del más pequeño. «Solo un poco más», susurró, aunque sus palabras se desvanecieron en el viento aullante. La mula avanzaba con dificultad, su pelaje empapado por la lluvia, cada paso más laborioso que el anterior. Los ojos de Elena ardían mientras entrecerraba la mirada a través del diluvio, buscando cualquier cosa, un granero, un cobertizo, incluso un saliente de roca, que pudiera proteger a sus hijos de la furia de la naturaleza. Entonces lo vio, una luz, tenue y parpadeante, apenas visible a través de la cortina de lluvia. Una hacienda, pequeña pero sólida, posada en la cresta que tenían por delante. «Gracias a Dios», respiró, su voz quebrándose de alivio. Isabel, la mayor con 12 años, se asomó desde debajo de la manta. «Mamá, ¿es eso?» «Sí», dijo, Elena con el corazón acelerándose. «Refugio». La mula tropezó, casi enviándolos a todos al barro. Diego, de 10 años, con ojos ya demasiado serios para su edad, sostuvo a su pequeño hermano Tomás, cuyo rostro estaba enterrado contra su pecho. Un relámpago trazó un camino blanco ardiente a través del cielo mientras se acercaban a la hacienda. Las puertas de madera se alzaban ante ellos, sólidas e imponentes, como la entrada a otro mundo. Elena descendió, sus faldas pesadas por la lluvia y el barro, y levantó la mano. Llamó. 1, 2, 3 veces, cada golpe una súplica desesperada. Nada. Llamó de nuevo, más fuerte. El dolor en sus nudillos en carne viva no era nada comparado con el miedo que atenazaba su pecho. «Por favor», llamó, su voz apenas audible por encima de la tormenta. «Por favor, necesitamos ayuda». La puerta se abrió con un crujido. Un hombre apareció silueteado contra el cálido resplandor detrás de él, alto, con los hombros cuadrados bajo una sencilla camisa de algodón, su rostro medio oculto por la sombra de un sombrero de ala chancha, un sombrero de charro. Sus ojos, oscuros y cautelosos, observaron a Elena, luego se desviaron hacia los niños acurrucados en la carreta. Durante un largo momento, no dijo nada, tampoco ella. Las palabras no eran necesarias, no cuando 3 niños temblorosos y una madre medio ahogada estaban en su umbral. La mandíbula del hombre se tensó, se hizo a un lado. Elena no dudó. «Diego, ayuda a tu hermana con Tomás», ordenó, volviéndose hacia la carreta. Los niños bajaron apresuradamente, Isabel cargando a Tomás, cuyos pequeños brazos rodeaban su cuello como enredaderas. Cruzaron el umbral, trayendo consigo la noche salvaje. La puerta se cerró con un golpe pesado, sellando la furia de la tormenta. Dentro la hacienda era sencilla pero cálida. Un fuego crepitaba en el hogar, proyectando largas sombras sobre paredes encaladas, adornadas con algunas bridas gastadas y una única silla de montar ornamentada. El hombre se dirigió al fuego, sus botas marcando un camino deliberado a través del suelo de baldosas. «Siéntense», dijo, la única palabra ni amable ni cruel, solo necesaria. Elena guió a sus hijos hacia el calor, sus ojos nunca abandonando a su reticente anfitrión. Mateo Suárez, como más tarde sabría, un hombre que había construido su vida en torno al cuidadoso mantenimiento de la soledad. Ninguno lo sabía entonces, pero la tormenta acababa de entregar lo que ambos más temían y secretamente necesitaban: la posibilidad de no estar solos nunca más. El silencio llenaba la habitación como el humo, pesado y persistente. El crepitar del fuego proporcionaba la única conversación mientras Elena trabajaba rápidamente para secar a sus hijos con las ásperas mantas que Mateo había proporcionado sin mediar palabra. Afuera, la tormenta desataba su furia contra las paredes de la hacienda,
cada trueno haciendo que el pequeño Tomás se sobresaltara en los brazos de su hermana. Mateo se movía con eficiencia practicada, de espaldas a la familia mientras avivaba más el fuego, añadía otro leño y luego desaparecía en una habitación contigua. Las espuelas de sus botas tintineaban suavemente con cada paso, un sonido que parecía extrañamente íntimo en el espacio confinado. Los dedos de Elena temblaban mientras desenvolvía la camisa empapada de Tomás. «Ya está bien», susurró, su voz firme a pesar del miedo que aún corría por sus venas. «Estamos a salvo». ¿Pero lo estaban? Sus ojos se dirigieron a la puerta cerrada por donde había desaparecido su reticente anfitrión. La hacienda estaba limpia pero austera, desprovista de los toques que convierten una casa en un hogar. No había fotografías adornando las paredes encaladas, ni dibujos de niños, ni recuerdos, solo objetos necesarios dispuestos con precisión militar. Mateo regresó cargando una olla humeante y varias tazas desportilladas. «Beban», dijo, colocando todo en una pequeña mesa de madera. «Les dará calor». Diego, siempre vigilante, miró el líquido oscuro con sospecha. «Es solo atole», añadió Mateo, notando la vacilación del niño. Algo destelló en sus ojos, reconocimiento quizás de otra alma entrenada para esperar lo peor. Elena aceptó una taza con gratitud, envolviendo sus dedos fríos alrededor de su calidez. Cuando bebió, el sabor familiar de canela y masa de maíz la llenó de una emoción inesperada. Un consuelo tan simple, pero había pasado tanto tiempo. «Gracias», dijo, su voz apenas audible por encima del persistente tamborileo de la lluvia. Mateo asintió una vez. Luego se acomodó en una silla al otro lado de la habitación, tan lejos de ellos como el pequeño espacio permitía. Se quitó el sombrero, revelando un rostro más joven de lo que Elena había pensado inicialmente, aunque tallado con líneas de experiencia más que de edad. Su cabello, negro con hebras plateadas en las sienes, estaba cortado corto y práctico. «La tormenta no pasará hasta la mañana», dijo con la mirada fija en el fuego en lugar de en sus invitados. «Pueden dormir aquí esta noche». Isabel, siempre sensible a las corrientes subterráneas, se acercó más a Elena. «Estamos muy agradecidos, señor», dijo con una formalidad que rompió el corazón de Elena. Un niño no debería tener que navegar las tensiones adultas con tanto cuidado. Los ojos de Mateo se dirigieron hacia la niña y luego se desviaron. Sus manos, notó Elena, estaban ásperas con callosidades, pero se movían con sorprendente delicadeza mientras acariciaba distraídamente el desgastado cuero del ala de su sombrero. «¿No tienen otro lugar?», preguntó después de un largo silencio. Elena vaciló. La verdad era complicada, peligrosa. «Nuestra carreta se rompió 5 kilómetros atrás. La rueda…» Dejó que la explicación se desvaneciera, sin querer elaborar sobre lo que los había traído a este rincón remoto de México durante la peor tormenta de la temporada. Mateo no insistió. En cambio, se levantó y sacó varios petates de un baúl, extendiéndolos cerca del fuego con movimientos eficientes. «Para los niños», dijo. Mientras arreglaba las camas, Elena vislumbró algo que él llevaba alrededor del cuello, un simple anillo de oro en un cordón de cuero, rápidamente escondido dentro de su camisa cuando notó su mirada. La tormenta aullaba, la hacienda crujía, y 4 extraños se rodeaban con cautela, cada uno cargando heridas demasiado recientes para nombrar. La primera luz se filtró por las ventanas como un visitante tímido, inseguro de su bienvenida. La tormenta se había agotado en algún momento antes del amanecer, dejando tras de sí una quietud silenciosa y expectante. Elena despertó primero, su cuerpo rígido por dormir. Erguida en la silla de madera, su primer instinto fue comprobar a sus hijos. Permanecían acurrucados juntos cerca de las brasas moribundas del fuego, la pequeña mano de Tomás descansando sobre el brazo de Isabel, Diego posicionado protectoramente al borde de su cama improvisada. La puerta de la hacienda se abrió silenciosamente. Mateo entró, con las botas embarradas, sus hombros cubiertos de rocío matutino. Llevaba un montón de leña recién cortada
y se movía con la tranquila eficiencia de un hombre acostumbrado a no molestar a nadie. Cuando notó que Elena estaba tan despierta, hizo una pausa, luego asintió una vez en reconocimiento. «El camino al pueblo está inundado», dijo sin preámbulos con voz baja. 3 días, tal vez 4 antes de que sea transitable. El corazón de Elena se hundió. Había esperado, quizás tontamente, que pudieran marcharse antes de que surgieran preguntas, antes de que necesitara explicar. «Lamento la molestia», dijo igualando su tono susurrado. «Ayudaremos a ganarnos el sustento». Algo parecido a la sorpresa cruzó el rostro curtido de Mateo. Se arrodilló junto al hogar, acomodando la leña fresca con manos experimentadas. «¿Hacia dónde se dirigían?», preguntó sin mirarla. Elena dudó, sus dedos retorciendo automáticamente la sencilla alianza de oro que aún llevaba. «Al norte», dijo finalmente, «a casa de mi prima en Aguascalientes». Mateo miró su anillo. Luego volvió a mirar el fuego que estaba construyendo. Un viaje largo para una mujer y 3 niños solos. No era una pregunta, pero exigía una respuesta. Antes de que Elena pudiera responder, Diego se agitó, sus jóvenes ojos abriéndose, con la inmediata alerta de alguien que había aprendido a despertar listo para los problemas. Evaluó la habitación en segundos, su mirada posándose en Mateo con innegable cautela. «Buenos días», ofreció Mateo, sorprendiendo a Elena con esta pequeña cortesía. Diego se incorporó con cuidado para no despertar a sus hermanos. «La tormenta se ha ido», observó, su voz llevando una madurez que hizo que la garganta de Elena se tensara. «Pero los caminos siguen intransitables», respondió Mateo, dirigiéndose directamente al muchacho. «Tu madre dice que viajan al norte». Diego miró a Elena, buscando silenciosamente permiso antes de hablar. Ella dio un pequeño asentimiento. «Después de que mi padre murió, tuvimos que irnos», dijo Diego simplemente, las palabras conteniendo el peso de una historia mucho más larga. Las manos de Mateo se detuvieron momentáneamente sobre la leña. «Lamento su pérdida», dijo la formalidad sin llegar a enmascarar algo genuino debajo. Elena observó el intercambio, dividida entre la gratitud por la discreción de su hijo y el miedo de revelar demasiado. «Mi esposo fue asesinado hace 3 meses», añadió suavemente, «en una disputa». El fuego prendió, las llamas lamiendo tentativamente la nueva madera. Mateo permaneció en silencio, esperando. «Algunos hombres creen que tienen derecho a lo que era suyo», continuó cuidadosamente, «a lo que ahora es nuestro». La comprensión amaneció en los ojos de Mateo, seguida rápidamente por algo más difícil de nombrar. Se puso de pie, sacudiéndose las manos en los pantalones. «Sé algo de disputas», dijo finalmente, «y de hombres que toman lo que no es suyo». A través de la puerta abierta, la luz del sol se derramaba sobre el umbral, iluminando las finas líneas alrededor de la boca de Mateo, la forma en que su mano se movía inconscientemente hacia el anillo oculto bajo su camisa. «Pueden quedarse hasta que los caminos se despejen», dijo, las palabras costándole algo que él hendía identificar completamente. «Pero debería saber quién, podría venir a buscarlos». El sol de la mañana borró los últimos rastros de la tormenta, revelando un mundo lavado y limpio. Charcos salpicaban el patio, reflejando el cielo azul despejado como espejos dispersos. Mateo sacó sus 2 caballos del establo, sus pelajes relucientes después de su cuidadoso cepillado. Este ritual diario, esta comunión solitaria con bestias, que no le pedían nada más que cuidado y respeto, siempre había sido su refugio. Ahora, mientras revisaba la pezuña delantera de la yegua, sintió ojos sobre él. Diego estaba en la entrada del establo, sus delgados hombros cuadrados bajo una camisa aún húmeda del día anterior. El niño observaba cada movimiento con la atención aguda de alguien que cataloga conocimiento para uso futuro. «¿Conoces a los caballos?», la preguntó Mateo sin levantar la mirada. «Mi padre me enseñó algo», respondió Diego con voz cuidadosa, neutral. «Antes». La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de historia no expresada. Mateo soltó la pezuña de la yegua y se enderezó. «¿Quieres ayudar?».
Diego se acercó con cautela como si esperara que la oferta fuera retirada. Cuando Mateo le entregó un cepillo, el niño lo manejó con sorprendente confianza. Sus movimientos a lo largo del flanco del caballo suaves pero firmes. «Así», dijo Mateo suavemente, ajustando ligeramente el agarre de Diego. «Siempre en la dirección del pelo, nunca en contra». El niño asintió, absorbiendo la instrucción sin comentarios. Trabajaron en silencio durante varios minutos. Los únicos sonidos, el cepillado rítmico y el suave relincho de los caballos. El caballo de Minonesitz. «Mi padre fue tomado», dijo Diego repentinamente, ojos fijos en su tarea. «Después de que murió, su hermano se llevó todo». Las manos de Mateo se detuvieron momentáneamente. «Tu tío». La mandíbula de Diego se tensó. «Él dice que lo es, pero no para nosotros. Ya no». Antes de que Mateo pudiera responder, un movimiento en la cerca del corral captó su atención. Isabel estaba observándolos, su cabello oscuro recogido pulcramente, Tomás aferrándose a su falda. A diferencia de la estudiada neutralidad de su hermano, el rostro de Isabel era un libro abierto de anhelo e incertidumbre. «Pueden acercarse», dijo Mateo sorprendiéndose a sí mismo con la invitación. «No muerden». Isabel dudó. Luego se acercó con cuidadosa dignidad. «Nuestra madre está preparando el desayuno», dijo. «Con lo que encontró en su cocina. Espera que no le importe». Mateo asintió, sin estar preparado para la idea de alguien, más moviéndose a través de su espacio cuidadosamente ordenado, usando sus cosas, llenando el silencio con sonidos desconocidos. «Puedo ordeñar», ofreció Isabel, señalando hacia el pequeño cobertizo donde Mateo guardaba sus cabras. «Y remiendo ropa muy bien». Su afán por demostrar su valía retorció algo dentro del pecho de Mateo. Los niños no deberían tener que justificar su existencia. «¿Su madre está planeando a dónde ir después?», preguntó, buscando terreno. «Más seguro». Isabel intercambió una mirada con Diego. «Ella escribe cartas, pero no siempre llegan a donde deberían». Mateo suspiró, mirando a través de los campos hacia el daño aún visible de la tormenta. Árboles caídos, secciones del camino arrasadas, un mundo tan roto como las personas que estaban ante él. «La carreta necesita una nueva rueda y eje», dijo finalmente. «Tomará tiempo repararla, incluso después de que los caminos se despejen». «Podemos dormir en el granero», ofreció Diego rápidamente. «No seremos una molestia». Mateo negó con la cabeza, su decisión cristalizándose incluso mientras lo sorprendía. «No, la hacienda tiene espacio». Se volvió para enfrentar directamente a ambos niños. «Pueden quedarse hasta que se pueda organizar el transporte a casa de su tía. Hasta entonces», hizo un gesto vago hacia los caballos, los campos, el distante cobertizo de las cabras. «Esto es trabajo suficiente para muchas manos». La sonrisa de Isabel floreció como una flor repentina después de la sequía inesperada y brillante. Incluso la cuidadosa máscara de Diego se deslizó, revelando un destello de alivio tan profundo que hizo que Mateo desviara la mirada. «Gracias, señor», susurró Isabel, las simples palabras llevando el peso de una oración mucho más larga. Mateo solo asintió, ya preguntándose qué diría Elena, preguntándose también qué fantasmas acababa de invitar a caminar junto a los que ya acechaban su solitaria vida. Los días se fundieron en un ritmo ni planeado ni resistido. La hacienda, antes vacía de ecos, ahora zumbaba con vida. La voz tranquila de Elena llamando a los niños, los pasos metódicos de Diego mientras seguía a Mateo en las tareas diarias, el tarareo melodioso de Isabel mientras recogía huevos, las carcajadas de alegría del pequeño Tomás persiguiendo a un gatito callejero por el patio. Fue este último sonido el que sorprendió a Mateo una tarde mientras reparaba un poste de la cerca. La alegría desenfrenada del niño cortó el aire como un cuchillo, alojándose en algún lugar bajo las costillas de Mateo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que estas paredes habían escuchado la risa de un niño? 5 años. 5 años, desde que Mateo había cerrado con llave la pequeña habitación en la parte trasera de la hacienda.
5 años desde que había enterrado 2 pequeñas cruces bajo el roble en la colina. «Está más feliz aquí», dijo Elena, apareciendo a su lado con una cantimplora de agua. «Todos lo están». Mateo aceptó el agua con un asentimiento, bebiendo para evitar hablar. Cuando se la devolvió, sus dedos se rozaron brevemente. «Su hospitalidad significa más de lo que usted cree», continuó ella, su mirada siguiendo a Tomás mientras se lanzaba tras el gatito naranja. «La seguridad es rara». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Mateo volviendo al poste de la cerca. «¿Cuánto tiempo desde que se ha sentido segura?». Los ojos de Elena se oscurecieron. «Desde antes de que mi esposo muriera, quizás más». Mateo clavó un clavo con más fuerza de la necesaria. «¿Y su hermana en Aguascalientes? ¿Encontrará seguridad allí?». «Prima», corrigió Elena suavemente. «Y no lo sé. La última carta que recibí fue hace meses. Antes de...». Se interrumpió, observando las manos de Mateo trabajar la madera. «Es bueno con ellos», dijo después de una pausa. «Los niños, especialmente Diego». El martillo de Mateo falló el clavo, casi golpeando su pulgar. «Los muchachos necesitan trabajo», dijo bruscamente. «Mantiene sus mentes alejadas de problemas». El sonido de cerámica rompiéndose interrumpió su conversación. Se volvieron para ver a Isabel de pie, inmóvil cerca de la puerta de la cocina, fragmentos rotos de un tazón esparcidos a sus pies. El rostro de la niña se arrugó en terror instantáneo. «Lo siento», exclamó. «No quise, lo arreglaré, yo...». Mateo se movió sin pensar, cruzando el espacio entre ellos en largas zancadas. Isabel se estremeció cuando él se acercó, levantando su brazo como para protegerse de un golpe. El gesto lo detuvo en seco. «Es solo un tazón», dijo, manteniendo su voz deliberadamente suave. «Solo barro». Isabel bajó el brazo lentamente, incredulidad luchando con esperanza en su pequeño rostro. «¿No está enojado?». Algo se retorció en el pecho de Mateo. «No, pequeña, no estoy enojado». Elena apareció al lado de su hija, una mano sobre su hombro. «Vamos a limpiarlo juntas, ¿sí?». Mientras madre e hija recogían los pedazos rotos, Diego se acercó con cautela, Tomás caminando detrás de él. La mirada del niño mayor pasó rápidamente entre su hermana y Mateo, evaluando. «Había un niño que vivía aquí antes», dijo Diego repentinamente, su voz neutral pero sus ojos astutos. «Encontré su caballo de madera en el granero». Las palabras golpearon a Mateo como un golpe físico. El juguete había sido escondido hace años, junto con cualquier otro recordatorio. O eso creía. «Miguel», dijo Mateo, el nombre oxidado por el desuso. «Mi hijo». 4 pares de ojos lo miraron con diversos grados de comprensión. Los de Elena contenían algo más profundo, reconocimiento de una herida que ella conocía demasiado bien. «La fiebre se lo llevó», continuó Mateo, las palabras viniendo de algún lugar sellado hace mucho tiempo. «Y a mi esposa Lucía, hace 5 veranos». En el silencio que siguió, la hacienda pareció exhalar décadas de aliento contenido. Tomás, sin entender nada de la muerte pero todo acerca de la tristeza, se estiró y palmeó la mano de Mateo con dedos pegajosos. «Mi papá también se fue», dijo el niño simplemente. Mateo miró la pequeña mano sobre la suya, la confianza sin reservas en ojos que habían visto demasiada pérdida para sus pocos años. Asintió una vez, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. El sol de la tarde colgaba pesado en el cielo, proyectando sombras profundas a través del patio de la hacienda. Elena se arrodillaba en el pequeño jardín que había comenzado a cuidar, sus manos trabajando la tierra, mientras Isabel ayudaba a Tomás a plantar semillas de frijol en una fila ordenada. La simple domesticidad de la escena había comenzado a sentirse casi normal estos últimos días, como si la hacienda siempre hubiera sido hogar de su gentil caos en lugar de la cuidadosa soledad de Mateo. Diego emergió del granero, cargando una silla de montar que necesitaba reparación. En las 2 semanas desde su llegada, se había pegado a Mateo como una sombra, absorbiendo cada habilidad, cada instrucción silenciosa.
Ahora se detuvo, inclinando su cabeza como un joven ciervo captando un olor. «Alguien viene», dijo, ojos fijos en el camino más allá de la puerta. Elena se enderezó, limpiando sus manos en su delantal mientras seguía su mirada. A través de la distancia ondulante por el calor, se acercaba una nube de polvo. Caballos. 3 de ellos. «Adentro», dijo bruscamente, recogiendo a Tomás en sus brazos. «Isabel, Diego, adentro ahora». Mateo salió del cobertizo de herramientas, alertado por el tono de Elena. «¿Qué sucede?» «Jinetes», dijo ella, su voz tensa mientras apresuraba a los niños hacia la casa. 3 de ellos. Algo en sus ojos hizo que Mateo alcanzara el cuchillo en su cinturón, aunque lo dejó envainado. Para cuando los jinetes llegaron a la puerta, Elena y los niños habían desaparecido dentro de la casa y Mateo estaba solo en el patio, su postura casual, pero vigilante. El jinete principal era inmediatamente distinguible de sus compañeros. Donde ellos vestían ropa de trabajo simple, él estaba vestido como un caballero de medios, camisa fina de lino, botas pulidas, un sombrero ribeteado de plata sombreando ojos que no perdían nada. Desmontó con la gracia fácil de un hombre, acostumbrado a que otros lo observaran. «Buenas tardes», llamó su sonrisa sin llegar completamente a sus ojos. «Busco direcciones hacia el camino principal. Mis compañeros y yo parecemos haber tomado un giro equivocado». Mateo hizo un gesto vago hacia el oeste. 2 kilómetros atrás, luego norte en el roble partido. El hombre asintió, pero no hizo ningún movimiento para irse. En cambio, se acercó, quitándose el sombrero con cortesía practicada. «Javier Mendoza», se presentó, extendiendo una mano adornada con un pesado anillo de oro. «Soy dueño del Rancho Cielo, cerca de San Miguel». «Mateo», estrechó la mano brevemente. «Mateo Suárez». La mirada de Mendoza vagó por la hacienda, evaluando, calculando. «Un buen lugar tiene usted, señor Suárez, aislado, pero encantador». Sus ojos se demoraron en la tierra recién volteada en el jardín, la pequeña camisa secándose. «En la línea, no me di cuenta de que tenía familia». Antes de que Mateo pudiera responder, la puerta de la hacienda se abrió. Elena estaba enmarcada en el umbral, su rostro compuesto, pero sus ojos revelando todo para aquellos que sabían mirar. «Ah», respiró Mendoza, su sonrisa extendiéndose como una mancha. «Y ahí está ella, la viuda de mi hermano». Elena dio un paso completo hacia el patio, su barbilla levantada. «Javier». Mendoza se volvió hacia Mateo, su voz suave como la miel. «Veo que has estado hospedando a mi familia, señor Suárez. Qué generoso de tu parte». Buscaron refugio de la tormenta. Respondió Mateo uniformemente. Los caminos estaban inundados. Durante 2 semanas. Mendoza levantó una ceja. La tormenta pasó hace mucho, sin embargo, aquí permanecen. Se volvió hacia Elena. Los niños deben extrañar terriblemente su hogar, especialmente ahora, que la herencia está finalmente arreglada. Las manos de Elena temblaron ligeramente antes de que las juntara. «No tenemos nada que discutir, Javier». «Oh, creo que sí». La voz de Mendoza se endureció, aunque su sonrisa permaneció fija. «Asuntos familiares, asuntos legales», miró a Mateo. «Nada que deba preocupar a nuestro amable anfitrión». Mateo se movió ligeramente, posicionándose entre Mendoza y Elena. «Cualquier discusión puede ocurrir aquí». Un destello de irritación cruzó el rostro de Mendoza, rápidamente suavizado. «Como desees», se volvió hacia Elena. «He venido a llevarte, a ti y a los niños a casa, donde pertenecen, donde mi hermano habría querido que estuvieran». «Tu hermano», dijo Elena fríamente, «nunca habría confiado sus hijos a ti». Los ojos de Mendoza se estrecharon. «Los tribunales no están de acuerdo, querida. Tengo los papeles para probarlo». La sí. Noche envolvió la hacienda en oscuridad aterciopelada, interrumpida solo por el cálido resplandor que se derramaba desde la ventana de la cocina. Dentro, las sombras bailaban a través de las paredes encaladas mientras Mateo avivaba el pequeño fuego de cocina.
Había pasado las horas desde la partida de Mendoza, observando a Elena moverse a través de las rutinas nocturnas con frágil compostura, alimentando a los niños, contando cuentos, arropándolos con manos temblorosas que traicionaban la calma en su voz. Solo cuando el último niño se había dormido, Elena finalmente emergió de la habitación, su rostro marcado por el agotamiento. Encontró a Mateo en la mesa de la cocina, una botella de mezcal y 2 tazas de barro dispuestas frente a él. «Están dormidos», dijo suavemente, vacilando en la entrada. Mateo asintió, vertiendo una medida del líquido ámbar en cada taza. «Deberías beber», dijo empujando una hacia ella. «Ayuda». Elena dudó, luego cruzó la habitación y se sentó frente a él. La tosca silla de madera crujió bajo su peso. «Te debo una explicación», dijo, llevando la taza a sus labios. «No me debes nada», respondió Mateo, observando mientras ella daba un pequeño sorbo, sus ojos cerrándose brevemente ante el ardor. El silencio se extendió entre ellos, no del todo incómodo. Las brasas en el hogar se movieron, enviando un breve destello de luz a través del rostro de Elena, captando las lágrimas contenidas en sus ojos. «Rafael, mi esposo, era el hijo mayor», comenzó finalmente, sus dedos trazando el borde de su taza. «La hacienda Mendoza ha estado en su familia por generaciones. Javier siempre resintió que Rafael heredaría todo». Mateo escuchó sin decir nada, dejando que sus palabras encontraran su propio ritmo. «Cuando Rafael fue asesinado», continuó, Elena, su voz bajando hasta casi un susurro, «Javier vio su oportunidad. Las leyes de herencia son complicadas, pero los niños, especialmente Diego, como el hijo mayor, son los legítimos herederos. Javier convenció a un juez, un amigo, de que debería ser nombrado tutor». Su mano se tensó alrededor de la taza. «Él no quiere a los niños. Quiere la tierra que algún día será de ellos. Y te negaste», dijo Mateo. Elena encontró su mirada directamente. «Rafael no fue asesinado en una simple disputa. No había pruebas, nada que pudiera llevar a las autoridades. Pero sé en mi corazón que Javier fue responsable». Tomó otro sorbo de mezcal fortaleciéndose. «2 días después del funeral, escuché por casualidad cuando hablaba con sus hombres sobre cómo los niños serían atendidos». La mandíbula de Mateo se tensó. «¿Crees que les haría daño?» «Creo que se aseguraría de que nunca llegaran a la edad adulta para reclamar su herencia», dijo Elena, las palabras pesadas con terrible certeza. «Así que huí con ellos esa noche. Hemos estado huyendo desde entonces». Mateo se levantó abruptamente, moviéndose hacia la ventana para mirar fijamente a la oscuridad. El anillo de oro en el cordón de cuero parecía arder contra su pecho. «Entiendo si quieres que nos vayamos», dijo Elena suavemente. «Javier es poderoso, tiene conexiones. Ayudarnos te pone en riesgo». Mateo se volvió hacia ella, su rostro medio en sombras. «¿Viste las cruces en la colina?», preguntó. «¿Bajo el roble?». Elena asintió, insegura de su significado. «Enterré a mi esposa y a mi hijo allí», dijo, su voz áspera. «El tifus se los llevó a ambos mientras yo estaba lejos comerciando. Caballos en Zacatecas. Para cuando regresé», sacudió la cabeza una vez, un movimiento abrupto como para desalojar el recuerdo. «No pude protegerlos entonces». Elena se puso de pie lentamente, moviéndose para pararse frente a él. «Mateo, no puedo pedirte que...». «No pediste», interrumpió él suavemente. «Ese hombre, Mendoza, miró a tus hijos de la manera en 1900 que un hombre mira obstáculos a ser eliminados». Su mano se movió inconscientemente hacia el cuchillo en su cinturón. «Nadie les hará daño aquí, ni a ti». Los ojos de Elena brillaron en la luz moribunda del fuego. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué arriesgarías esto por nosotros?». La mirada de Mateo viajó más allá de ella, hacia la puerta cerrada detrás de la cual dormían los niños. «Porque 5 años de silencio es suficiente», dijo simplemente. «Y porque algunas deudas nunca pueden ser pagadas, solo transmitidas hacia adelante». En la quietud que siguió, algo cambió entre ellos, frágil como un primer florecimiento después del invierno,
pero arraigado en la comprensión compartida de lo que significaba proteger lo que quedaba después de perder lo que nunca podría ser reemplazado. Los días se fundieron en semanas, las semanas en un mes. Las fuertes lluvias que una vez habían atrapado a Elena y sus hijos en la hacienda dieron paso a cielos de un azul brillante y tierra que humeaba bajo el sol matutino. El jardín, que Elena había comenzado tentativamente, ahora florecía con hileras de maíz, frijoles y calabazas. El cuidadoso cultivo de Isabel había persuadido a las flores a florecer a lo largo del camino hacia la puerta, salpicaduras de color contra las paredes encaladas. Mateo observaba estos cambios con silenciosa maravilla. La hacienda, antes un monumento a su soledad, se había transformado. La risa de Tomás resonaba desde el patio mientras perseguía al gatito naranja, ahora una parte permanente de sus vidas. Diego se movía con creciente confianza a través de las tareas diarias, sus hombros más erguidos, sus sonrisas, aunque todavía raras, genuinas. Isabel tarareaba mientras trabajaba, la mirada atormentada en sus ojos desvaneciéndose lentamente. Elena. Mateo encontraba su mirada buscándola más a menudo de lo que le gustaba admitir, la forma en que la luz del sol se atrapaba en su cabello mientras tendía la ropa, cómo sus manos, antes temblorosas, ahora se movían con propósito seguro a través de cada tarea, la tranquila fortaleza en su voz cuando leía a los niños por las noches. Una tarde, Mateo regresó de reparar cercas para encontrar a Elena en la mesa, escribiendo una carta, su frente arrugada en concentración. Mi prima finalmente respondió. Dijo ella sin levantar la mirada. Está en Aguascalientes, como esperaba. Algo frío se asentó en el pecho de Mateo. ¿Puede recibirlos? Elena asintió, dejando la pluma. Dice que seríamos bienvenidos. Sus dedos trazaron el borde del papel. Los caminos han estado despejados durante semanas. Mateo se movió hacia la ventana, concentrándose en Diego afuera, entrenando con confianza a uno de los caballos jóvenes. La carreta está reparada, dijo, su voz cuidadosamente neutral. Cuando estén listos. Elena se unió a él en la ventana. Juntos observaron a Isabel enseñando a Tomás a alimentar a las gallinas, su paciencia reflejando la del propio Mateo cuando enseñaba a Diego. Sería más seguro para ti, dijo Elena suavemente, si nos fuéramos. Más seguro, Mateo estuvo. De acuerdo, pero más vacío. Sus ojos se encontraron brevemente antes de que ambos miraran hacia otro lado. La verdad no dicha colgaba entre ellos. La hacienda se había convertido en un hogar nuevamente, no solo para Elena y sus hijos, sino también para Mateo. Esa noche, mientras las luciérnagas bailaban en el crepúsculo más allá de la puerta, abierta, los 5 se sentaron alrededor de la mesa de la cocina. Tomás se había quedado dormido contra el costado de Mateo, su pequeño cuerpo curvado confiadamente, contra el hombre que ahora se erguía como un escudo entre los niños y las amenazas de su tío. Diego se concentraba en el caballo de madera, que estaba tallando bajo la guía de Mateo, un regalo para su hermanito. Isabel bordaba cuidadosamente un diseño en una de las viejas camisas de Mateo, sus puntadas ordenadas y precisas. Elena los observaba a todos, su corazón a la vez lleno y pesado. Esta escena pacífica, esta familia que habían construido a partir de partes rotas, podría destrozarse en el momento en que Javier Mendoza decidiera regresar, y él regresaría. Como si leyera sus pensamientos, los ojos de Mateo se encontraron con los suyos a través de la mesa. En ellos vio el mismo conflicto que desgarraba su propio corazón, la necesidad de proteger versus el dolor de la separación. Más tarde, después de que los niños estaban dormidos, Elena encontró a Mateo en el porche, mirando las colinas, distantes que ahora se volvían plateadas bajo la luz de la luna. «Deberíamos irnos», dijo ella, las palabras atascándose en su garganta. «Antes de que él regrese». Mateo se volvió hacia ella, su rostro mitad sombras, mitad luz de luna. «O podrían quedarse», dijo simplemente. «Este es su hogar ahora,
todos ustedes. La brisa nocturna llevaba el aroma de las flores de Helena, mezclado con los olores más terrosos de caballos y tierra recién volteada. Hogar, pensó. Sí, este lugar se había convertido en un hogar de maneras que no había creído posibles después de la muerte de Rafael. Y cuando Javier regrese, te susurró. La mirada de Mateo se endureció, su mano moviéndose inconscientemente hacia el cuchillo en su cinturón. Entonces lo enfrentamos, juntos. La plaza del pueblo resplandecía con la luz de los faroles y los sonidos de celebración. Estandartes en brillantes rojos y verdes colgaban entre los edificios, ondeando en la brisa nocturna, mientras la fiesta de San Miguel llenaba las calles normalmente tranquilas, con música y risas. Los vendedores pregonaban sus mercancías, panes dulces, elotes asados, juguetes artesanales, sus voces armonizando con la banda de mariachi que tocaba cerca del kiosco. Mateo no había planeado asistir al festival. 2 meses habían pasado, desde la inoportuna visita de Javier Mendoza, y en ese tiempo, la hacienda se había convertido en una fortaleza de propósito compartido. Pero Helena había insistido. Los niños merecían algo de alegría, había argumentado. No podían esconderse para siempre. Ahora Diego corría adelante con otros chicos de su edad, sus hombros ya no encorvados con cautela. Isabel giraba en su vestido recién planchado, una cinta que Helena había bordado entretejida en sus oscuras trenzas. Tomás cabalgaba orgullosamente sobre los hombros de Mateo, pequeñas manos descansando en el ala del mejor sombrero de charro de Mateo. Necesitaban esto, dijo Helena suavemente caminando junto a Mateo. Todos lo necesitábamos. Mateo asintió, observando cómo Diego lanzaba con éxito un aro alrededor de un poste de madera, ganando un pequeño juguete de madera que inmediatamente presentó a su hermanito. El orgullo en los ojos del niño hizo que algo cálido se desplegara en el pecho de Mateo. «Señor Suárez», el padre Ignacio se acercó, su rostro curtido arrugado en una sonrisa genuina. Había comenzado a pensar que nunca regresaría al pueblo. Sus amables ojos se movieron hacia Helena y de vuelta a Mateo, una pregunta en ellos que permaneció sin formular. «Padre», Mateo lo saludó con un respetuoso asentimiento. «Permítame presentarle a Helena Morales y sus hijos». «Ah, la viuda y sus pequeños de los que hemos oído hablar», dijo el sacerdote, santiguándose brevemente. El Señor obra de maneras misteriosas, llevándolos a la puerta de Mateo. Antes de que Helena pudiera responder, un silencio cayó sobre la multitud cercana. Mateo lo sintió antes de ver la causa, una onda de silencio extendiéndose hacia afuera como una piedra arrojada en aguas tranquilas. Se volvió, bajando a Tomás, de sus hombros en un fluido movimiento. Javier Mendoza estaba de pie en el borde de la plaza, flanqueado por 4 hombres. A diferencia de Mateo en su atuendo de charro simple pero digno, Mendoza vestía las ropas de un terrateniente acaudalado, traje de lino fino, botas relucientes, espuelas plateadas que captaban la luz de los faroles. A su lado colgaba una pistola pulida ornamentada pero funcional. «Vaya», llamó Mendoza, su voz llevándose fácilmente a través de la plaza, repentinamente silenciosa. «El recluso del rancho seco finalmente ha emergido, y con la familia de mi hermano nada menos». Mateo dio un paso adelante, posicionándose entre Helena y Mendoza. «Disfruta la fiesta, Mendoza», dijo uniformemente. «Estamos aquí para la celebración, no para problemas». «Ningún problema», respondió Mendoza, avanzando hacia la plaza mientras sus hombres permanecían en la periferia. «Simplemente estoy preocupado por mi sobrina y sobrinos». Su mirada se deslizó hacia Helena, fría y calculadora. «Una viuda sola es vulnerable a influencias». La insinuación quedó suspendida en el aire. Varios lugareños intercambiaron miradas, y Mateo escuchó susurros detrás de manos. El rostro de Helena se sonrojó de humillación y enojo. «Están bajo mi protección», afirmó Mateo, su voz llevando la tranquila autoridad de un hombre no acostumbrado a explicarse. La sonrisa de Mendoza se tensó. ¿Protección o posesión? Se volvió para dirigirse a la multitud reunida. «Mis amigos, esta mujer huyó de su legítimo hogar con los hijos de mi hermano.
niños que están legalmente bajo mi tutela. Produjo un documento doblado de su chaqueta. Por orden de la corte en San Miguel. El padre Ignacio dio un paso adelante. Javier, este difícilmente es el lugar. Es precisamente el lugar, lo interrumpió Mendoza, su barniz de civilidad, adelgazándose. Cuando un hombre se aprovecha de una viuda vulnerable y sus hijos sin padre, la comunidad debería saberlo. La mano de Mateo se movió instintivamente hacia su cinturón, pero Elena atrapó su muñeca. Sus dedos estaban helados contra su piel. «No regresaré contigo, Javier», dijo ella, su voz firme a pesar de su suavidad. «No mientras respire». El rostro de Mendoza se oscureció. «Esto no se trata de ti, Elena. Se trata de lo que es legal, lo que es apropiado». Se volvió hacia Mateo, ojos brillando con malicia. «A menos, por supuesto, que el señor Suárez pretenda hacer de ti una mujer honesta». Los murmullos de la multitud crecieron más fuertes. Diego había aparecido al lado. De Mateo su joven rostro tenso de furia. Isabel abrazaba a Tomás con fuerza, ojos abiertos de miedo. Mateo dio un paso adelante, lo suficientemente cerca para que solo Mendoza pudiera oír sus siguientes palabras. «Tócalos», dijo, su voz apenas por encima de un susurro, «y acabaré contigo». La oficina del magistrado olía a papel viejo y humo de cigarro rancio. La luz del sol se filtraba con reluctancia a través de ventanas polvorientas, iluminando motas danzantes en rayos dorados que no hacían nada para calentar el frío en la habitación. Elena se sentaba rígidamente junto a Mateo, sus manos fuertemente dobladas en su regazo, nudillos blancos de tensión. Al otro lado de la mesa de roble pulido, Javier Mendoza se recostaba con la arrogancia casual de un hombre que ya conocía el resultado. «Estos documentos», dijo el magistrado Vargas, ajustando sus lentes mientras examinaba los papeles frente a él, «parecen estar en orden. La tutela fue otorgada por el juez Ortega en San Miguel». Miró a Elena con una simpatía protocolaria. La ley es bastante clara respecto a los niños huérfanos y su pariente masculino más cercano. «No están huérfanos», dijo Elena, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Soy su madre». «Una madre que huyó con ellos contra una orden judicial», intervino Javier suavemente. «Abandonando propiedades que legalmente pertenecen al patrimonio de mi hermano. Propiedades que tengo el encargo de salvaguardar para la herencia de los niños». Mateo se inclinó hacia adelante. «¿Y los niños mismos? ¿Son también propiedades para ser salvaguardadas?» El magistrado Vargas frunció el ceño. Ante la interrupción, «Señor Suárez, su presencia aquí es irregular. Este es un asunto familiar». «Él habla por mí», dijo Elena rápidamente. «Por nosotros». El magistrado levantó una ceja, mirando entre ellos. Algo desagradable destelló en su rostro. «Ya, veo». La boca de Javier se curvó en una sonrisa burlona. «Qué conveniente para una viuda encontrar tal protección». La mandíbula de Mateo se tensó, pero mantuvo su voz mesurada. «He conocido a Elena Morales y sus hijos durante 3 meses. En ese tiempo solo he visto a una madre devota y niños prosperando bajo su cuidado. Mientras viven bajo su techo», observó el magistrado dejando su pluma. «Sin carabina». Elena se sonrojó. «No teníamos otro lugar a donde ir». «Lo cual es precisamente mi punto», dijo Javier extendiendo sus manos en un gesto de falsa razonabilidad. «Mi sobrina y sobrinos pertenecen a su hogar familiar, con supervisión adecuada y circunstancias acordes a su posición». Mateo sacó una carta doblada de su chaleco. «El padre Ignacio ha escrito sus observaciones sobre el bienestar de los niños». La colocó ante el magistrado. Al igual que el doctor Fuentes, quien trató a Diego por una lesión menor el mes pasado. El magistrado apenas miró la carta antes de apartarla. «Los testimonios de carácter no anulan la documentación legal, señor Suárez. Y si la documentación legal se obtuvo mediante coacción», presionó Mateo. «¿O soborno?» Javier se tensó, su postura casual desapareciendo. «¿Te atreves a acusar?»
Me atrevo a decir la verdad que todos en esta región conocen pero temen expresar, respondió Mateo, sosteniendo su mirada sin pestañear, que Rafael Morales no murió en una simple disputa. El mazo del magistrado golpeó el escritorio con un chasquido agudo. Suficiente. Estas son acusaciones serias sin evidencia. Hay evidencia, dijo Elena suavemente. Cartas que mi esposo escribió antes de su muerte, expresando temor por su vida. Temor de su hermano. Por primera vez la incertidumbre destelló en el rostro de Javier. Cartas que convenientemente desaparecieron cuando los hombres de Javier registraron nuestra casa después de la muerte de Rafael, continuó Elena, su voz ganando fuerza. Junto con el testamento de mi esposo, que dejaba todo bajo mi cuidado hasta que los niños llegaran a la mayoría de edad. El magistrado se aclaró la garganta incómodamente. Sin los documentos reales, señora Morales, esto es mero rumor. Y sin embargo acepta los papeles de Javier sin cuestionar, observó Mateo quedamente. Algo pasó entre el magistrado y Mendoza, una mirada tan breve que podría haberse imaginado, pero Mateo la captó. El sutil asentimiento, la minúscula relajación de los hombros de Javier. Mi decisión se mantiene, anunció el magistrado Vargas, reuniendo los papeles. Los niños regresarán al Rancho Cielo con su tío mañana. La señora Morales puede acompañarlos si lo desea, pero la tutela permanece con el señor Mendoza. Al salir de la sofocante oficina, hacia el brillante sol de la tarde, Elena agarró el brazo de Mateo con dedos temblorosos. ¿Lo viste?, susurró. ¿La mirada entre ellos? Mateo asintió sombríamente. No estamos luchando contra un hombre, dijo, observando cómo Javier sonreía y estrechaba la mano del magistrado al otro lado de la plaza. Estamos luchando contra un sistema construido sobre dinero e influencia. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena, la desesperación amenazando con abrumar su compostura. Los ojos de Mateo se endurecieron mientras observaba a Javier montar su caballo. Llevamos esto más allá de ellos, dijo, más allá de funcionarios corruptos y justicia comprada. Lo llevamos al pueblo. El amanecer estalló como una fiebre, caliente e implacable a través del horizonte. Elena estaba de pie en el porche, observando el sol ascender sobre las colinas distantes, pintando el cielo en feroces naranjas y rojos despiadados. Dentro de la hacienda, los niños aún dormían, ignorando que este día determinaría el curso de sus vidas. Mateo apareció a su lado, sus ojos sombreados por una noche sin dormir. «Vendrán al mediodía», dijo quedamente. Javier, el magistrado, probablemente alguaciles. Elena asintió, su garganta demasiado apretada para palabras. Toda la noche había escuchado la respiración constante de los niños, memorizando el ritmo como si pudiera ser la última vez. Diego había sentido que algo andaba mal y se había mantenido despierto hasta tarde, tallando un trozo de madera con el cuchillo que Mateo le había dado, negándose obstinadamente a mostrar miedo. Isabel había trenzado y vuelto a trenzar el fleco de la manta de Tomás, sus pequeños dedos trabajando nerviosamente hasta que finalmente había sucumbido al sueño. «Hemos hecho todo lo que pudimos», dijo Mateo, su mano rozando la de Elena, un toque tan breve que podría haberse imaginado. Habían pasado el día anterior cabalgando a cada granja y hacienda a su alcance, compartiendo su historia, mostrando las cartas del padre Ignacio y el doctor Fuentes. Si sería suficiente, estaba por verse. Una nube de polvo apareció en el horizonte. El corazón de Elena se contrajo dolorosamente. Vienen temprano. Pero a medida que los jinetes se acercaban, se dio cuenta de que no eran Javier y sus hombres. Era el señor Álvarez del Molino y sus 3 hijos. Detrás de ellos venía la familia del herrero en su carreta. Más nubes de polvo aparecieron en todos los accesos a la hacienda. Carretas, jinetes, personas a pie. Un flujo constante que creció hasta que el patio se llenó de rostros familiares del pueblo y granjas circundantes. La señora Romero, que vendía verduras en el mercado. El viejo Pedro, que tallaba santos para la iglesia. La familia Díaz con sus 7 hijos. El mismo padre Ignacio, su sotana polvorienta por el viaje. Diego irrumpió en el porche,
ojos abiertos. «Mamá, ¿qué está pasando?» Antes de que Elena pudiera responder, llegó más gente. La partera que había traído al mundo a la mitad de los niños del pueblo, el tonelero y sus aprendices. Familias que Elena reconocía del festival. «Vinieron», dijo Mateo, la maravilla suavizando su rostro curtido. Realmente vinieron. A media mañana, más de 60 personas llenaban el patio y se derramaban sobre los campos circundantes. Las mujeres habían montado un fuego para cocinar. Los hombres organizaron carretas en un círculo suelto alrededor de la hacienda. Los niños jugaban a las atrapadas a través del campamento improvisado. El padre Ignacio se acercó, entrecerrando los ojos contra el sol. «Las noticias viajan rápido cuando la justicia está en juego», dijo con una sonrisa. «Especialmente cuando esa palabra es llevada por un respetado charro y una madre luchando por sus hijos». Elena sintió que las lágrimas amenazaban. «Nunca esperé». «La comunidad es más fuerte que la corrupción», dijo el sacerdote simplemente. «Javier Mendoza puede poseer al magistrado, pero no posee a la gente». Justo antes del mediodía, apareció la esperada nube de polvo. Javier cabalgaba al frente, flanqueado por el magistrado Vargas y 4 alguaciles armados. Sus expresiones confiadas flaquearon cuando coronaron la colina y vieron a la multitud reunida. Los alguaciles se detuvieron bruscamente, intercambiando miradas inciertas. Solo Javier continuó adelante, deteniendo su caballo en el borde de la reunión. Sus ojos se estrecharon mientras examinaba la escena. «¿Qué es esto?», exigió mirando furiosamente a Mateo y Elena en el porche. «Vecinos», respondió Mateo simplemente. «Amigos». «Esto no cambia nada», espetó Javier, produciendo la orden judicial. «Tengo autoridad legal. Esos niños se vienen conmigo». El asunto, padre Ignacio dio un paso adelante. «La ley es más que papeles, Javier. Está destinada a proteger a los vulnerables, no a servir a los poderosos». La señora Romero se movió para pararse junto al sacerdote. «Sabemos lo que le pasó a Rafael», dijo, su voz llevándose claramente a través del patio. «Mi esposo trabajó tu tierra durante 20 años. Escuchó las discusiones antes de que Rafael muriera. Uno por uno, otros se unieron a ellos, formando una muralla humana entre Javier y la hacienda. «No puedes llevarnos a todos a juicio», gritó el herrero, «y esos niños no se irán a menos que nosotros lo hagamos». El magistrado se movió incómodamente en su silla de montar. «Mendoza, quizás deberíamos reconsiderar». «Cobardes», siseó Javier, pero la incertidumbre había reemplazado la arrogancia en sus ojos. Se volvió hacia Elena, su voz fría. «Esto no ha terminado». «Sí», dijo Elena, dando un paso adelante con Diego a su lado, Isabel y Tomás observando desde la puerta. «Lo está». Mientras Javier giraba su caballo y galopaba lejos, la comunidad reunida estalló en vítores. El brazo de Mateo se deslizó alrededor de la cintura de Elena, sólido y seguro. «La familia no siempre es sangre», susurró, sus palabras destinadas solo para ella. «A veces es quien permanece a tu lado cuando llega la tormenta». La primavera llegó con suave insistencia, persuadiendo nueva vida del suelo que aún recordaba el agarre del invierno. Las colinas que rodeaban la hacienda florecieron con flores silvestres, salpicaduras de amarillo y púrpura contra el verde que despertaba. En el jardín que Elena había plantado meses atrás, tiernos brotes se empujaban hacia el sol que calentaba, prometiendo cosechas por venir. Mateo estaba de pie bajo el roble en la colina, la luz de la mañana filtrándose a través de hojas frescas sobre su cabeza. Ante él, 2 pequeñas cruces desgastadas por estaciones de sol y lluvia marcaban donde descansaba su primera familia. Durante 5 años había cargado su ausencia como piedras en los bolsillos, el peso familiar, casi reconfortante en su constancia. Ahora se arrodilló limpiando las hojas secas que el invierno había esparcido sobre las tumbas. «No olvidé», dijo suavemente. «Solo aprendí a llevarlos de manera diferente». Colocó un pequeño caballo de madera junto a la cruz de Miguel, el original que Diego había encontrado en el granero, ahora cuidadosamente restaurado.
Un juguete de niño devuelto a donde la infancia había terminado demasiado pronto. Mientras Mateo descendía la colina hacia la hacienda, los escuchó antes de verlos, la risa contagiosa de Tomás, la suave regañina de Isabel, la voz más profunda de Diego, ofreciendo instrucciones sobre algo. Y Elena, su risa llevándose en la brisa primaveral como música largamente ausente de estas tierras. Estaban reunidos en el patio, los niños rodeando a Elena mientras ella les mostraba cómo plantar plántulas en pequeñas macetas de barro. Tierra manchaba la mejilla de Isabel, y Tomás de alguna manera se las había arreglado para meterse tierra en el pelo. Diego trabajaba con seria concentración, sus manos más suaves con las frágiles plantas que con la mayoría de las cosas. Ninguno de ellos notó a Mateo hasta que estuvo casi sobre ellos. Cuando Elena miró hacia arriba, algo en sus ojos cambió, como si viera una pregunta en su rostro que ella había estado esperando escuchar. «He estado pensando», dijo Mateo, su voz más áspera de lo que pretendía. Los niños quedaron en silencio, observándole con diversos grados de curiosidad y esperanza. «El magistrado ha accedido a formalizar nuevos papeles», continuó, sacando un documento doblado de su chaleco, con la ayuda del padre Ignacio. Elena se levantó lentamente, limpiando sus manos en su delantal. «¿Qué papeles?», preguntó, aunque sus ojos sugerían que ya lo sabía. «Si lo apruebas», dijo Mateo, manteniendo su mirada, «me gustaría adoptar a los niños, legalmente, como míos propios». Isabel jadeó suavemente. Los ojos de Diego se ensancharon, su estoicismo cuidadosamente mantenido agrietándose. Tomás, entendiendo solo que algo importante estaba sucediendo, se apretó más cerca del lado de su madre. «Y hay algo más», añadió Mateo, alcanzando el anillo de oro que había colgado alrededor de su cuello durante 5 años. Lo deslizó fuera de su cordón de cuero. «Esto ya no pertenece aquí», extendió el anillo hacia Elena. «Pertenece contigo. Si lo aceptas, si me aceptas». El aliento de Elena se atrapó. «¿Estás preguntando?» «Estoy preguntando si harás esta familia oficial», dijo Mateo simplemente. «No porque necesitemos papeles para decirnos lo que ya sabemos, sino porque quiero que el mundo sepa que tú me elegiste y yo te elegí. A todos ustedes». Diego dio un paso adelante primero, su joven rostro solemne. «¿Significa esto que serías nuestro padre? ¿De verdad?» «Nunca podría reemplazar a tu padre», respondió Mateo honestamente, «pero sería un honor ayudar a llevar su legado a través de las personas que él más amaba». Elena se movió entonces, cerrando la distancia entre ellos. Sus manos manchadas de tierra y fuertes tomaron el anillo de su palma. «Hemos sido familia desde que la tormenta nos trajo a tu puerta», susurró. «Esto solo le da un nombre a lo que ya somos». Mientras el sol primaveral calentaba el patio, Mateo los reunió a todos en sus brazos. Elena, Diego, Isabel, Tomás. Esta familia construida no desde la obligación o la sangre, sino desde la elección y el amor y el mantenerse juntos cuando el mundo trataba de separarlos. «El hogar no es un lugar», murmuró Elena contra su pecho, haciendo eco de palabras que él una vez le dijo. «Es quien permanece a tu lado cuando llega la tormenta». Mateo sonrió, mirando sobre la hacienda que se había transformado de un monumento a su dolor en el centro de una vida que nunca esperó encontrar de nuevo. «Y después de que pasa la tormenta», añadió suavemente, «es quien se queda para plantar nuevas semillas,